Buenos días, Guido. Un gusto saludarle. Aquí en El Salvador estamos celebrando el Día del Periodista, de la periodista salvadoreña, así que un saludo para usted por el trabajo loable que realiza y para todos los periodistas salvadoreños, mujeres y hombres, que realizan esa loable labor. Licenciado Baños, ¿no podría comenzar a tratar un tema diferente, además del Día del Periodista que hemos estado celebrando? Una gran responsabilidad para todos los comunicadores, para que sepan de la responsabilidad que tienen con relación a lo que es el proceso de la historia y de todo el desarrollo de la democracia salvadoreña. Pero quisiera también hablar sobre los defensores y promotores de derechos humanos. Siempre es un problema para los defensores y promotores de derechos humanos, pero a partir de que inició la pandemia del COVID-19, se vio todo un ataque a los defensores y promotores de derechos humanos. La evaluación y cómo ven el panorama ustedes, licenciado Saúl Baños, hasta este momento sobre este importante sector de la sociedad salvadoreña. Bueno, el trabajo que venimos realizando los defensores y defensoras de derechos humanos tiene una larga data acá en el país. Y en la época del conflicto armado fueron perseguidos muchos defensores y defensoras. Ya en el proceso posterior a la firma de los acuerdos de paz, también se viene realizando un trabajo para el establecimiento de la cultura de paz acá en el país. Y se inicia un proceso también de persecución institucional desde el Estado. Y ha habido una ausencia de institucionalidad para generar condiciones de protección. Pero no solo ausencia de institucionalidad, sino que también ha habido poca voluntad para crear mecanismos que estén justo con el estándar internacional de protección de los derechos humanos. Es decir, que no hay ni instituciones ni tampoco existen un conjunto de normativa que protejan la labor de los defensores de derechos humanos. Y así hemos tenido, pues, algunos momentos en la historia reciente del país cuando se han perseguido, se ha amenazado, se ha criminalizado a mujeres y hombres que defienden derechos humanos en distintas especialidades. Por ejemplo, hay que recordar que hay personas defensoras y defensoras de derechos humanos de la diversidad sexual. Hay registros acá en el país en donde se han perseguido y se han asesinado mujeres y hombres de la diversidad sexual. También tenemos registro de defensores del medio ambiente, asesinatos de defensores del medio ambiente en torno a la defensa del territorio que se ha hecho por el tema agua, por el tema de minería, entre otros. Y así podemos ir viendo también que en otras materias, como los defensores de los derechos laborales y sindicales, también ha habido persecución. De tal suerte de que los defensores están vulnerables en esa situación. Y nos llega una situación como lo es la pandemia COVID en marzo de este año y estamos en ese escenario de desprotección, al grado de que hay un fuerte y una profundización de persecución a defensores y defensoras de derechos humanos. Y acá no escapan las periodistas, que en el ejercicio de su labor han sido señalados, han sido descalificados, han sido amenazados también desde el Estado, desde la institucionalidad del Estado. Pero también la responsabilidad del Estado va un poco más allá, porque también los defensores y defensoras de derechos humanos son perseguidos por transnacionales, por grandes empresas, y es ahí donde el Estado debería de intervenir en su defensa. Decir que tenemos dos vertientes de persecución de los defensores y defensoras. Uno es el Estado como sujeto activo en contra de defensores de derechos humanos y otro rol que debería de jugar el Estado y no lo hace, que tiene que ver con la protección a los defensores en cuanto a ataques que pueden recibir de otros sectores económicos, políticos, de facto, en esa desprotección. El Estado salvadoreño tiene una obligatoriedad, de acuerdo a la normativa internacional, en los dos sistemas de protección de los derechos humanos, tanto el de la OEA como el sistema de la ONU, para que haya una obligatoriedad en la protección.
Y ahí podemos ir ya más a la casuística en torno al contexto de lo que usted me pregunta, en el contexto de la COVID, en el trabajo que hemos venido realizando para tratar de que se respeten, se garanticen los derechos humanos de toda la población, y hemos registrado algunos ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también lleva un monitoreo, lleva un registro de esas violaciones que de manera probada se han dado en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Licenciado Saúl Baño, creo que es importante todo esto y el pueblo salvadoreño, independientemente de la incapacidad que haya existido luego de la firma de los acuerdos de paz para generar cultura política, cultura sobre derechos humanos, debería estar preocupada en hacer un análisis cómo se violentaban los derechos humanos antes de la firma de los acuerdos de paz. Por supuesto que esto no ha parado. Sin embargo, creo que todavía tenemos grandes deudas. Por ejemplo, podemos ir remontarnos a enero de 1932, que no hay justicia. Podemos remontarnos, por ejemplo, a el 30 de julio de 1975, que precisamente el pasado viernes se estuvieron cumpliendo 45 años en donde aproximadamente 100 estudiantes fueron asesinados. No hay registro porque la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía, la PH, junto con la complicidad en aquel momento de lo que era Bomberos de El Salvador, pues recogieron los cadáveres, lavaron las calles con agua y jabón, y eso impidió que hubiera un recuento de cadáveres. No hay todavía justicia. Igual que el tema de los sacerdotes jesuitas, para poner un caso que se ha estado ventilando allá en España. Esos hechos, ¿cómo deben de preocuparnos? Llamado la atención al pueblo salvadoreño, licenciado Baños. Bueno, efectivamente, usted ha tocado casos sumamente importantes que hoy por hoy están en la agenda pública, ventilándose algunos casos por la vía judicial, pero no en la jurisdicción salvadoreña. Aquí la jurisdicción salvadoreña tiene una deuda enorme, enorme. Es importante que las nuevas generaciones tengan ese conocimiento de los casos de la historia reciente del país. Usted se ha remontado a 1932, que es una deuda que quedó ahí. Ese es un caso que quedó irresoluto. Igual nos trasladamos ya a los años del conflicto armado en El Salvador y también tenemos un número de casos considerable de que están en la impunidad. Esa impunidad institucional, impunidad legal. Hay una ley de amnistía de 1993 que fue prácticamente expulsada del ordenamiento jurídico en 2016, en junio de 2016, por la Sala Constitucional. Y hoy por hoy acabamos de cumplir 4 años de la resolución que expulsó la ley de amnistía de 1993. Pero no se ha tenido la posibilidad de poner en el banquillo de los acusados a ningún perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Y ahí están los registros. Por ejemplo, está el informe de la Comisión de la Verdad que registra un sinnúmero de casos, y hay que decir que no son solo esos, están ahí, y que se está luchando para que la vía institucional y la vía legal se dé una pronta y cumplida justicia. También estamos trabajando un grupo de organizaciones de derechos humanos en materia de justicia en transición, pero ha sido cuesta arriba. El caso que más ha avanzado acá en el país es el caso del Bozote, que también está costando mucho esfuerzo institucional, pero sobre todo a las víctimas, a las familiares de las víctimas, para que se establezca justicia acá en el país. Hemos sido testigas recientemente del juicio que se está llevando en contra del coronel Montano en España, usted lo ha mencionado. Y hay que decir que no solo es el coronel Montano el que debería estar sentado en el banquillo de los acusados, sino que ahí están ausentes otras personas. Pero aún así, ese caso es sumamente ejemplarizante para
la historia reciente del país. Creo que nos ha faltado también a la institucionalidad estatal desarrollar la cultura de paz, desarrollar también procesos de enseñanza de los derechos humanos. Dentro de la currícula educativa también ha faltado retomar esa historia reciente en el país para que se generen condiciones de no repetición, porque es sumamente importante que se dé eso. Pero también hay que decir que ahora, en la actualidad, posiblemente no valga la comparación de los casos como se dieron en el conflicto armado. Y pareciera ser de que hay cierto avance en el respeto a los derechos humanos. Pero nosotros consideramos en FESPAD de que lo que hay son maneras más sutiles de hacer persecuciones en contra del adversario ideológico, político o aquel que tiene ideas diferentes a los poderes predominantes acá en el país. Ya he mencionado en mi primera intervención que dije de que ha habido asesinatos, desapariciones de personas, el adversario político, el que adversa mis ideas, el que yo no estoy de acuerdo con él. Hay, por ejemplo, omisiones del Estado en cuanto a desprotección de defensores y defensoras de derechos humanos. En el caso de los periodistas, por ejemplo, y vuelvo y repito, recientemente hemos tenido conocimiento de que en el marco de la pandemia hay despido, destitución, suspensión de contratos colectivos de trabajo de periodistas. Y el Estado, el Ministerio de Trabajo, particularmente en este caso, y también la jurisdicción laboral que debería de activarse para proteger los derechos de los y las trabajadoras, están prácticamente callados. Y se genera esa desprotección de personas que necesitan tener su trabajo, tener su salario para llevar alimento a su hogar. Y en esta condición de la pandemia del COVID hay una profundización de esas violaciones, porque por un lado los sectores poderosos vulneran los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, y tenemos instituciones estatales que omiten cumplir con sus obligaciones que están determinadas por ley. Entonces, así estamos ahora. Así estamos ahora. Igual sucede con defensores del medio ambiente. Tenemos casos acá en el país en donde empresas están interesadas en explotar presas hidroeléctricas, explotar también terrenos para construcción de proyectos habitacionales que atentan contra los mantos acuíferos, contra el medio ambiente, contra la cosmovisión de estas comunidades. Y en ese terreno poco se conoce de ese tipo de violaciones que se da porque la institucionalidad no llega a proteger a estas personas. Tenemos también incluso criminalización de defensores del agua, el caso de Tacuba, por ejemplo, personas campesinas que están tratando a través de juntas comunitarias llevar agua a sus hogares y son puestas a la orden de un juez por un alcalde. Y están, bueno, fueron puestas en privación de libertad después de un proceso judicial, fueron liberadas, pero están siendo procesadas todavía. Es decir, que se utiliza la institucionalidad para criminalizar defensores y defensoras de derechos humanos. Y por otro lado, está la desprotección a la que me referí. Licenciado, interesante todo esto porque cuando la gente es despedida y pareciera ser que todo está hecho a la medida, cuando uno va a revisar la Constitución de la República se encuentra que todo empresario cuando va a cerrar la empresa, cuando despide, tiene que responder por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, lo manda a una ley secundaria. En el Código de Trabajo encuentra que si una empresa se declara en quiebra, que es la costumbre de todas, pues no hay ninguna responsabilidad. Y estas empresas, incluso que a veces se jactan de ser humanitarias, se agarran de del código laboral para perjudicar a sus propios compañeros. Qué lamentable, licenciado Baños. Licenciado, creo que es bien interesante también cómo en medio de la pandemia se ha vuelto una anarquía la violación de derechos humanos. Pareciera ser que aquí, no sé de dónde han tomado el ejemplo, pero todo mundo pareciera ser que no se tienta, como se dice, los labios o la punta de la lengua
para violentar los derechos humanos en cualquier nivel de cualquier salvadoreño. Pareciera ser de que una moda generada desde algún lugar ha generado que se genere una anarquía en El Salvador, licenciado Baños. Bien, no hemos hablado de algunos registros de violaciones a derechos humanos, ahora no solo a defensores de derechos humanos, sino a la población en general, en cuanto a que el establecimiento primero, del estado de excepción, que permite o permitió más bien que se eliminaran o se dejaran de garantizar algunos derechos fundamentales de la población. Pasamos por un estado de excepción acá en el país. Hay que decir que en la historia moderna del país, haciendo una especie de parteaguas desde la firma de los acuerdos de paz para la actualidad, no se tenía un registro de un estado de excepción. Y fue precisamente en el marco de la pandemia del COVID. Pero también hemos tenido declaratorias de emergencia que ante la antesala del estado de excepción y el posterior establecimiento del estado de emergencia, prácticamente las condiciones en el país no cambiaron. Y también hubo algunas licencias que se dieron a agentes de autoridad por parte de funcionarios del más alto nivel del país. Hay que recordar que en cadenas de radio, televisión y redes sociales se dio autorización a los agentes de autoridad, tanto de la Policía Nacional Civil como miembros del Ejército, para que pudieran doblar la mano, la muñeca, a aquellos ciudadanos que desobedecieran la orden de estar en cuarentenados en su vivienda, es decir, aquellas personas que salieran a la calle. Hubo casos de personas que salieron a la calle con justificación o no, pero fueron apresadas, fueron privadas de libertad por parte de agentes de autoridad, miembros de la policía y miembros del ejército, y fueron llevados a centros de confinamiento. En ese punto nosotros como FESPAD planteábamos que era ilegal esa detención, porque no encontramos ninguna ley que autorizara hacer ese tipo de acciones. Eso nos motivó a que presentáramos distintos recursos de habeas corpus, demandas de habeas corpus ante la Sala Constitucional. Al final la Sala lo resolvió a favor de las personas, pero transcurrieron en detención provisional estas personas cerca de 60 días algunos. Ahí está ese daño que se les causó a ellos. Habría que ver si el camino sigue y estas personas pueden presentar alguna demanda ante instancias nacionales y posterior, si es que no hay una respuesta pronta y cumplida acá, podrían recurrir a sistemas de protección de derechos humanos de manera internacional. Pero se dio eso. Al final la sala, un poco tarde, la sala constitucional, resolvió a favor de estas personas y declaró ilegales esas detenciones. Aún así, con esa detención, con esa resolución, las detenciones continuaron. Es decir, que hubo una desobediencia de orden judicial que incluso en el Código Penal está planteado como una pena, está penada ese tipo de acción y también es una vía que podría abrirse. No estoy motivando a que se abra, pero estoy planteando de que la ley plantea eso y los funcionarios tienen esa obligatoriedad de actuar dentro del marco de la ley. Y también después de esa expresión en una cadena nacional, otra posterior, se dijo que se autorizaba a los miembros del ejército, a los miembros de la Policía Nacional Civil, al uso de la fuerza letal. Era una invitación a que miembros del ejército, miembros de la policía, pudieran disparar contra personas que ellos consideraban que estaban incumpliendo no sé qué, pero esa fue la orden. Y aquí en el país hay que recordar que hemos tenido problemas tanto en la policía como en el ejército, de aquellos agentes, malos agentes, porque hay que reconocer que también la policía tiene buenos agentes y hay que reconocer también la importancia que tiene de recobrar la civilidad de ese concepto de policía comunitaria, pero hay malos elementos también y se ha tenido elementos policiales que se les denomina de gatillo fácil, que son aquellos que no se la piensan dos veces y disparan contra cualquier persona. Eso relacionado al tema de ejecuciones extrajudiciales que se registran acá en el país, nadie puede negarlo. Y hoy en la pandemia se dio eso también. Hubo disparos
en contra de algunas personas que fueron baleadas, otros que fueron asesinados incluso por posiblemente esa orden que se dio. Otro canal de violación a derechos humanos a la población. Y también la pandemia ha sido atendida prioritariamente desde la perspectiva militarista. Se ha hablado acá de cordones sanitarios, entre comillas, pero han sido cordones militares. Hay que recordar también que en el puerto, en la ciudad del Puerto de la Libertad, se estableció un cordón sanitario, pero que era un cordón militar. Ahí a estas personas que estaban ahí también se les pudieron haber violentado algunos derechos humanos. Y así podemos seguir también hablando de otras violaciones de derechos humanos, como las personas salvadoreñas que estando en el exterior se dio el tema de la cuarentena, la suspensión del uso del aeropuerto y se quedaron afuera. También hubo resolución de la Sala Constitucional para que el Estado salvadoreño, el gobierno, hiciera todo lo posible para retornar a estas personas. Hasta este día todavía hay personas fuera del país que no han podido ser retornadas. Nos vamos también al caso de las personas privadas de libertad, tanto hombres como mujeres. Hay que recordar que hubo una declaratoria de emergencia de manera general en todos los centros penales del país, sin que se observara el procedimiento que establece tanto la ley penitenciaria como el reglamento de la ley penitenciaria. Personas que no tenían por qué estar bajo ese régimen de emergencia, porque la justificación era de que hubo una elevación de asesinatos un fin de semana y que supuestamente las órdenes provenían de los centros penales. Y a eso obedeció la declaratoria de emergencia. Pero también eso pudo conllevar, y creo que hay que recordar las fotografías que fueron publicadas en donde se puso en proximidad a los privados de libertad, enganchados unos a otros. Recuerdo, Guido, que pienso que usted lo debe recordar, las fotografías circularon de manera oficial, se perdió el distanciamiento físico de las personas privadas de libertad y generó potencialmente más contagios. Y así podemos seguir hablando de que en este marco de la pandemia ha habido distintas expresiones, distintos actos, distintas acciones de violación a derechos humanos de la población. Y nos remitimos también al tema de las limitaciones que se ha tenido para que las personas que se ganan el sustento diario, principalmente aquellas que están consideradas que trabajan en el sector informal o trabajadores a cuenta propia y que se han visto imposibilitados a poderse ganar el pan diario, estas personas, creo yo, que han de estar y han pasado situaciones de hambre acá en el país. Y el Estado tiene una responsabilidad frente a ello. Pero me parece que las acciones del gobierno no han sido las adecuadas, porque las medidas que se tomaron fue la promesa de entregar un bono de $300 cada mes, solo se entregó una tan sola vez, y posteriormente las llamadas bolsas solidarias, que ha sido entregada una sola etapa. Y se ha anunciado una segunda, pero no ha sido iniciada actualmente. Y el centro del tema de la pandemia es la atención a la salud de las personas. Hemos sido testigos de que ha habido mucha improvisación y no ha habido una capacidad de respuesta de parte de las instituciones de salud acá en el país. Y ahí están los casos que tanto de contagio, tanto de fallecidos, y creemos que también hasta en el registro de casos hay ciertas fallas. Nos parece que ha habido mucha improvisación. Sé que no es fácil, es una cuestión sumamente compleja, pero subyace también la forma en cómo han administrado la pandemia. Y otro tema que está allí subyacente es el tema de la transparencia, el manejo de los fondos públicos, y creo que somos testigos de los casos que registra la prensa en cuanto a manejo poco transparente de algunas compras que ha hecho el Estado, así como también el favorecimiento a algunas personas que están vinculadas, ya sea por consanguinidad o afinidad, a personas que ostentan altos cargos en el Ejecutivo. Y creo que eso no me lo estoy inventando yo. Hay
casos registrados, incluso ha habido destituciones que han sido manejadas como apartar a ciertas personas, como el expresidente del FONAE, el señor Jorge Aguilar, que iba de precandidato a ocupar una alcaldía de San Salvador, pero fue su empresa la que proveyó algunos insumos médicos, caretas entiendo, y eso está prohibido por ley, por la ley de ética gubernamental y también por otras leyes que motivaron al presidente de la República a apartar. Están los casos ahí y otros que se mencionan y que están siendo investigados, entiendo yo, tanto por la Corte de Cuentas de la República como por la Fiscalía General de la República, y esperamos que haya algún resultado y que esos resultados sean del conocimiento público. Licenciado, todo lo que hemos estado hablando, si está funcionando mal, tiene que ver con el Estado de Derecho democrático y constitucional en el que estamos viviendo. ¿Cómo se puede analizar aquí la fortaleza que pueda tener el Estado democrático y constitucional de derecho? Porque no podemos hablar de un Estado fuerte si tenemos instituciones débiles. Y creo de que la apuesta del pueblo salvadoreño debe ser fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer el Estado en la medida que fortalezcamos las instituciones. Bueno, vuelvo y repito al tema de venir de un establecer un proceso, un pacto político, un pacto social conocido como acuerdos de paz, y El Salvador se introduce a un proceso de democratización que ha sido de avances y de retrocesos. Un proceso de creación de nuevas instituciones. Se reformó la constitución política de El Salvador, se reforzaron instituciones y se crearon nuevas. Un proceso de fortalecimiento al tema de la justicia en el país, al tema de la lucha contra la corrupción, la Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema de Justicia, se creó la Policía Nacional Civil, se mejoró también la carrera judicial acá en el país, órganos de control, se creó la Policía Nacional Civil, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y la Asamblea Legislativa también tuvo algunos cambios. Se pasó de tener 60 a 84 diputados, eso ha sido criticado, otros lo ven como favorable, pero digamos que ha habido más participación. Creo que también se fortaleció un tema que tiene que ver con la participación ciudadana. También se le dio más preponderancia a los gobiernos locales, que es sumamente fundamental. Entramos a hablar de temas de descentralización, porque antes era muy centralista la forma en cómo se tomaban las decisiones y cómo se distribuían también los recursos. De tal manera de que se fue avanzando, tanto en normativa jurídica como institución. Pero dije que no son instituciones perfectas, pero también he dicho de que ha habido avances y retrocesos. Y así estábamos, avanzando en la maduración de un proceso democrático del país. Tuvimos 20 años de gobierno de Arena, 2 administraciones del FMLN, imperfectas, ambas, pero digamos con una estabilidad política aceptable. Había mucho debate político, había cierto nivel de tolerancia a las ideas también, y luego llega el gobierno actual, toma posesión en junio de 2019. De repente se da un giro a ese poco avance democrático que se tenía acá en el país. Y hemos tenido en apenas 14 meses que lleva este gobierno cambios sustanciales. También debo decir que se dio un elemento importante y olvidé mencionarlo, pero ahora que lo recuerdo lo digo. En 2012 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y se generó una institucionalidad tendiente a transparentar la función pública, la administración pública, imperfecta también en proceso de maduración. Pero eso se perdió en
en un santiamén se perdió. Ahora, con la administración de gobierno actual, hemos tenido momentos de crisis institucional, de crisis del sistema republicano y de la institucionalidad del país. Hay que recordar el 9 de febrero, en donde se tuvo un intento de golpe de Estado que creo yo se estuvo cerca de que se pudiera concretar. Ha habido también una invitación de parte de algunos funcionarios, de algunos simpatizantes muy cercanos del partido del gobierno que han estado llamando incluso a utilizar la figura insurreccional que está contenida en el artículo 87 de la Constitución. Hay un irrespeto a la institucionalidad y a los funcionarios del país. Hay personas que, estas mismas que menciono, expresan y algo que es atentatorio con la moral y también con la legalidad de estos funcionarios, tanto para los magistrados de la Sala Constitucional, incluso para el mismo fiscal. Y vemos cierta pasividad de estos funcionarios, cierta tolerancia de esas acciones que lindan con la ilegalidad. Entonces vemos que hay hasta temores de parte de una institución o un funcionario como el fiscal general de la República, que debería de ser muy fuerte, pero en sí misma esa institución tiene una debilidad porque tiene una dirección funcional de la investigación del delito, pero que la operativiza la Policía Nacional Civil, y el fiscal no tiene el control de la Policía Nacional Civil, sino que la tiene el órgano ejecutivo. Igual sucede con que el rol que está jugando el ministro de la Defensa, la Fuerza Armada, es fundamental. Y creo que ahí es donde también basa la acción el presidente de la República para tomar algunas decisiones, o al menos para anunciar también algunas decisiones. Y eso como que ha puesto en entredicho el proceso que traíamos de democratización del país. Era un proceso sumamente lento, muy débil. Hay que reconocer eso, que teníamos una estabilidad que posiblemente creíamos que era más o menos estable, pero que hemos visto de que no es tan así. Pero lo importante, Guido, creo que es también ver en el futuro inmediato de cómo se puede poner en el escenario en mucho más riesgo el país. Hay que recordar que tenemos elecciones municipales y legislativas en febrero del 2021 y es determinante lo que pueda suceder en esas elecciones. Por eso acá es sumamente importante que la población reflexione sobre la conveniencia del establecimiento de un escenario en donde se tenga una asamblea legislativa que pudiera favorecer esos intereses que se han expresado y que hemos tenido hechos concretos que pueden determinar un rumbo totalmente diferente acá en el país. Pensar en esa figura del Estado moderno, del sistema republicano, del sistema de pesos y contrapesos. Hay que recordar también que la Asamblea Legislativa es quien nombra a todos los funcionarios de elección de segundo grado. Eso es fundamental. Estamos hablando, entre otros, de magistrado de Corte de Cuentas. Estamos hablando de fiscal general de la República. Estamos hablando de procurador para la defensa de los derechos humanos, de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Todos los funcionarios que esos sí que no he mencionado, los nombra la Asamblea Legislativa. E incluso también crea leyes, reforma leyes y puede derogar leyes. Y puede establecer un andamiaje jurídico que favorezca a ciertos intereses y no al pueblo salvadoreño. También no hay que ser olvidados, porque también a veces nos ocurre a los salvadoreños que somos de muy poca memoria histórica. Hay que recordar y remontarse allá por 1989, cuando ya estaba Arena en el poder. Y en el mundo se da la ola del establecimiento de los programas de ajuste estructural. Y ahí se empieza a hacer cambios acá en el país. Todo el
proceso de privatización se da a través de esos programas de ajuste estructural que modifican leyes y crean también nuevas instituciones. Y ahí hemos tenido registros de, por ejemplo, la privatización de las pensiones, que hoy estamos sufriendo los resultados, y se nos vendió que era sumamente positivo para el sector trabajador, pero no fue así. También se privatizaron las telecomunicaciones, se dolarizó en 2001 la economía del país, y hoy estamos con la dolarización, que parece ser que ya es irreversible, y la privatización de la banca, entre otras. Pues así fue como se dio esos cambios que afectaron a la población en su conjunto. Pues un escenario similar, que podría ser quizás mucho más riesgoso para la población, podría darse si se tuviera una asamblea legislativa que no tuviera la capacidad para hacerle contrapeso a el órgano ejecutivo. Para la población creo que es fundamental y de sumo interés de que exista esa posibilidad de poder tener ese sistema de contrapesos. Olvidé mencionar también que la Asamblea Legislativa es quien nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de todas las salas, incluida la Sala Constitucional. Son tres órganos fundamentales: el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y también la Corte Suprema de Justicia, y que los tres ejercen controles entre sí. Eso lo hemos tenido en estos años desde la firma de los acuerdos de paz. Pero hoy estamos ante ese escenario. Hay una posibilidad de que haya un rompimiento de ese estado de pesos y contrapesos dependiendo de los resultados que se den en la Asamblea Legislativa, en las elecciones de la Asamblea Legislativa. También hay que ponerle atención a las elecciones de alcaldes y alcaldesas, porque es sumamente importante el trabajo que realizan estas personas en el territorio y que también son quienes están en primera línea cerca de toda la población. Creo que es importante todo esto, licenciado, que el pueblo salvadoreño se interese un poco más para entender qué es el Estado democrático y constitucional de derecho, defenderlo y en ningún momento, a pesar de los calores electorales, no permitir que esto retroceda, sino que avance, por supuesto. Un saludo a nuestros hermanos de las radios, la Migueleña en el oriente de El Salvador, la radio Fe y Alegría en el occidente de El Salvador, y por supuesto a todos los amigos que nos han sintonizado dentro y fuera del territorio nacional. Le agradecemos infinitamente la atención que nos ha prestado, la colaboración esta mañana, el licenciado Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPA. Licenciado, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días, Guido. Un saludo para todos y todas. Muchas gracias.